Hola, soy Melanie y junto con Christopher y María Virginia somos coaches y consultores que contribuimos al desarrollo y la evolución de las empresas. Creamos espacios para que los adultos puedan aprender y desarrollar las competencias necesarias para relacionarse mejor, adaptarse mejor a los cambios del mundo, comunicarse mejor y vivir la realidad desde un paradigma de responsabilidad, conciencia y creatividad. Creemos que el espacio de trabajo es el mejor escenario para que los adultos aprendamos, crezcamos y nos transformemos en mejores personas, al permitir que mientras trabajamos se prenda de nuevo la chispa que conecta con nuestra humanidad. Acompáñanos en nuestro podcast Hilos de Conciencia, en donde juntos conversaremos, exploraremos y descubriremos temas que nos ayudarán en nuestro desarrollo humano, nuestro desarrollo profesional y aprender de vuelta la chispa de nuestra humanidad. Hola, bienvenidos a Hilos de Conciencia. Yo soy Melanie y estoy con Chris y con María Virginia. Y este es nuestro primer episodio. En este capítulo queremos presentarnos, contarles quiénes somos, de dónde venimos y qué significa Hilos de Conciencia para nosotros. Acompáñenos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hola. ¿Cómo se sienten? Yo siento que de verdad no sé si voy a poder machar esa presentación tan linda, ¿verdad? Tan bonita, tan dinámica, pero de verdad que qué gusto estar con ambas, poder platicar un poquito en un contexto completamente diferente. Así que un gusto de verdad poder compartir un par de minutos con ustedes. Pues muy emocionada y también muy consciente de la tremenda responsabilidad que es poder estar con ustedes, traerles nuestras historias, nuestras experiencias, nuestros aprendizajes y, ¿por qué no?, crecer juntos. A pesar de la distancia y que no nos estamos viendo, pues nos sentimos un poquito ya parte de su vida porque nos están escuchando y gracias por estar acá. Y pues bueno, tal vez empezar por el inicio, que es ¿de dónde nace esta idea? ¿De dónde nace este podcast? ¿Y qué significa Hilos de Conciencia? Súper. Pues creo que nace de varias cosas que yo quiero platicar. Y creo que para mí personalmente, y tal vez ustedes comparten, pero para mí personalmente nace primero de esta idea de que somos el promedio de las personas con las que más compartimos, ¿verdad? Y pues nosotros trabajamos juntos, nos conocemos hace poco, pero que pareciera que nos conocemos de toda la vida, son algunos años nada más, pero personalmente y aquí ahora públicamente, pues quiero aprovechar para decir que le suman muchísimo a mi vida, le suman a mis días, le suman aprendizaje, le suman cariño, le suman diversión, un montón, ¿verdad? Me suben la barra en todo y creo que ya veníamos desde hace unos años hablando de hay que hacer el podcast y sí, pero no arrancábamos y la verdad es que estoy feliz de que finalmente podamos estar acá. Y como tú decís, creo que tenemos mucho, desde un lugar de mucha humildad, lo digo, creo que tenemos mucho que ofrecer, mucho para contribuir, para quien nos escuche, para quien nos acompañe, pero que también es un proceso y que seguro va a ser un proceso de aprendizaje y de crecimiento para nosotros también, ¿verdad? Y entonces este podcast nace de eso, de las ganas de seguir aprendiendo, de las ganas de seguir curioseando, de las ganas de seguir peloteando ideas y reflexiones que nos llevan más conciencia a nosotros, pero hacerlo ahora con un micrófono, sabiendo la responsabilidad, ¿verdad?, que tiene ocupar un micrófono, pasar un mensaje que contribuya, ¿verdad?, que sea consciente y que sea coherente. Y el nombre surgió obviamente de una elaboración de ideas, pero yo recuerdo cuando empecé en este camino del coaching, algunos de mis primeros coaches me decían, es que yo la siento acá, como Pepe Grillo, con una vocita que siempre me está hablando, y entonces yo tengo mi sesión de coaching con usted, y cuando estoy en mi reunión de trabajo, cuando estoy en ese momento para el que me preparé, yo la siento acá conmigo, ¿verdad? Entonces sigue siendo esa voz de conciencia. Y creo que como coaches, pues tenemos ese privilegio, pero también esa gran responsabilidad de ser esa voz que le habla muchas veces a los líderes, a los dueños de empresas,
a los colaboradores que nos buscan para que los podamos acompañar. Y entonces jugando un poco con esta idea de ser el Pepe Grillo, ser la voz de la conciencia, conectamos con que pues Pepe Grillo tiene un Pinocho al que acompaña, ¿verdad? Ese Pinocho que al principio es un títere, es un muñeco que no tiene vida, que no tiene corazón, que no tiene humanidad, que es de palito, que es de madera, que es manipulable, ¿verdad? Que cualquiera lo puede mover a su antojo y que va cobrando vida, ¿verdad? Va cobrando corazón, va cobrando magia, va cobrando humanidad, va despertando hasta poder ser dueño de sí mismo, hasta poder apropiarse de sus acciones, de lo que siente, de lo que dice, y que de alguna manera es una metáfora que parecía hacer sentido para el trabajo que nosotros hacemos como coaches. Al Chris lo veo que se está mordiendo. No, yo estoy así como realmente creo que también el tema de los hilos, el hilo es algo demasiado delgado, ¿no? Y es un tema que usualmente no vemos y tomar conciencia es una parte bien difícil, ¿verdad? O sea, es algo que no está implícito, nadie nos lo dice. El tema del Pepe Grillo a mí me resonó, me dio mucha risa cuando escuché a Mel narrar el tema del Pepe Grillo. Pero sí, realmente estamos atados por un montón de hilos que nos mueven y puede ser que muchos de esos movimientos ni siquiera estamos conscientes que existen o cuál es la razón del movimiento, qué nos impulsa. Y el tema aquí me encanta porque vamos a estar hablando de múltiples formas, de múltiples lenguajes, de múltiples formas de expresión y creo que eso va a conectar con múltiples audiencias también. El entender definitivamente qué mueve a una persona, qué no mueve a la otra, el cómo lo narra Mel, cómo lo narra Mavi, va a ser sumamente enriquecedor. El tema del hilo per se, creo que nunca estamos conscientes de cuál es esa cruceta y qué parte de la cruceta es la que realmente tenemos que mover para que la acción de por sí se dé. Que por cierto me volví un maestro en temas de crucetas, marionetas, etcétera, al estar investigando este nombre y definitivamente me aportó muchísimo porque hay una ciencia tremenda en cómo tiene que mover uno la cruceta para que la marioneta de por sí accione como uno quisiera. Y eso no estamos nunca conscientes de ello, ¿no? Primero, ni siquiera sabemos qué es lo que tenemos conectado y segundo, qué es lo que tenemos que mover para realmente poder movilizarnos hacia donde vamos. Entonces me llamó muchísimo la atención. Creo que muchos de nosotros necesitamos esa mirada, esa vocecita que nos diga, bueno, ya tomaste en consideración esto, ya viste esto, mira para allá, etcétera. Yo en algún momento también veo esto y creo que es conectándolo mucho con todo lo que me enseñaron ahorita de temas de pop y vi Star Wars por todos lados. Sentí de cierta forma es como un tema de Yoda, ¿no? Donde él habla tanto y nadie le entiende, pero es como ir descubriendo realmente qué significado tiene lo que le están a uno tratando de decir, y ese tema de uno ir descubriendo y haciendo conciencia fue lo que... Y curiosamente, Pepe Grillo verde y Yoda verde. O sea, algo tiene que ver el verde. Y el oráculo verde. Y el oráculo está en verde. O sea, entonces algo tiene que ver el verde en todo este tema de la conciencia. Así buenísimo. Que de verdad que... A mí me encanta del nombre que lo entiendo como un proceso, ¿verdad? Total. Ustedes saben que a mí me gusta tejer. Y entonces yo siempre pues tengo este tema y siempre me sale la carta del tejido cuando hacemos el point of view, el hacer. Y yo lo veo como un proceso de ir despertando, de ir adquiriendo conciencia. La conciencia para mí no es algo que cae de romplón. Nunca creo yo que somos 100% conscientes de algo, porque siempre hay puntos ciegos, ¿verdad? Y siempre nos hace falta una puntada más, siempre nos hace falta anticipar la siguiente puntada y no siempre tenemos toda la información. Uh-huh. Entonces, para mí el nombre también tiene que ver con esto de hilar, uh-huh, de tejer, de ir descubriéndonos, descubriendo a otros, descubriendo el mundo, porque yo lo veo como una cebolla, ¿verdad? Con capas, y para mí tiene que ver mucho con esto de,
O sea, cómo yo logro escarbarle un poquito más, hilar un poquito más fino, ¿verdad? Para ir descubriendo no solo los hilos que me mueven, sino yo también con qué hilos estoy moviendo a otros. Total. Porque Totalmente. también yo soy el Pepe Grillo, pero a veces también soy el Pinocho. Claro. Claro. Sí, total. Y quién es está cierto. detrás de la De la cruceta, cruceta. como decía Sí. Cris también. Correcto. Sí, ¿Verdad? sí. Y una última idea, o no sé si se abren otras, pero con esto del proceso del que tú hablas, ¿verdad? Yo relaciono también el trabajo que nosotros hacemos como coaches y el trabajo que vamos a hacer acá en estas conversaciones, como esta imagen del coaching en donde está el muñequito con su hilo todo enredado, ¿verdad? Con esas ideas que no tienen orden, con esas emociones que son un torbellino, mezclando necesidades con expectativas, con miedos, con necesidades, con objetivos, etcétera, y está todo enmarañado, ¿verdad? Y el coach está en ese proceso de ir ayudando a ordenar la madeja, va recibiendo, ¿verdad? Va rompiendo el nudo, va soltando esos hilitos para ir ayudando a que esa persona que está del otro lado pueda ir ganando perspectiva, y aquí es donde entra ganando conciencia de cómo están conectados todos estos puntos, y eso tiene que ver también con ordenar la madeja, ¿verdad? Con ordenar estos hilos, con poderlos segmentar, poderlos mirar, de pronto extraerme como de mí mismo y mirar toda esa nube de cosas que estaban sucediendo acá. Y que en el proceso de coaching yo puedo decir, esto era lo que yo pensaba. Y yo me sentía así porque lo que necesitaba era esto. Y lo necesitaba porque mi valor venía de este lugar. O porque mi carencia venía de este otro. Entonces el proceso de ordenar emociones, ideas, necesidades, etcétera, también tiene que ver con todo esto que queremos proponer. Total, definitivamente. Y me gusta el tema de ese desorden mental que usualmente pasa, ¿no? Y que muy pocas veces nos damos crédito por ir desordenando poco a poco, sino todo lo queremos ya desenredar de una sola vez y no vamos a esa conciencia de qué buena victoria el haber desenredado un pedazo, ¿no? Claro. Qué buena victoria continuar. hacerme consciente que tenía Por un supuesto. relajo allí. Por supuesto, ese es el punto número uno. Creo yo que muy pocas veces nos Sabemos damos que hay crédito. desorden. Ajá, claro, y que nos damos crédito por haber identificado Claro. que algo existía. Claro. Y solo decimos, bueno, ya sé que hay algo, pero... Y no vemos el gran logro que eso es, el haber identificado todo ese revoltijo que tenemos. Sentí ahorita pura abuelita, revoltijo, ¿no? Pues, pero o sea, sí es un tema que yo muchas veces, y he oído que ustedes también dicen que hay que celebrar ese nivel de, bueno, ya te diste cuenta que tienes algo, ¿verdad? Y ese es el primer paso, ¿no? El primer paso. El ser realmente consciente que algo pasa. Y definitivamente es un paso a la vez. Un paso a la vez, ir poco a poco, celebrar cada una de las victorias. Creo que eso también es algo muy importante que vamos a hablar en esto. No celebrar solo el resultado final, sino ir celebrando cada paso que damos y cada progreso que se va dando en este viaje, ¿no? De desenredo. Y hablando de viaje, para ti, ¿qué serían los temas a traer? ¿De qué queremos hablar? ¿Cómo queremos presentar las ideas? Para que quien nos está escuchando ahorita de una vez nos ponga así en favoritos y sepa que nos tiene que seguir. Las paradas del recorrido. Bueno, yo creo que lo primero es echarse del chapuzón o el clavado. Y descubrirnos, ¿verdad? Sí. Desde una lente diferente. Para mí, o sea, el primer paso tiene que ver con atreverse a dar ese clavado al interior. Y con ir a revisar si está enmarañado o no por allá adentro, si hay desorden o no hay desorden. Entonces, el primer gran tema es el autodescubrimiento para mí. Tiene que ver con cómo logro conocerme mejor. Y desde una mirada compasiva, generosa, curiosa, ¿verdad? Como un niño chiquito que pregunta muchas veces por qué. Como pienso en mi sobrinita Luna, que me la dejaron un día y me habló 1 hora, me preguntó 200 porqués. Y mi esposo me decía, ya decile que sí. Y yo le decía, no, yo no le voy a matar ese espíritu explorador. Entonces, para mí el primer paso o el primer gran tema es el autodescubrimiento. Que te puedas descubrir desde una mirada más generosa, curiosa, cuidadosa.
¿cuáles son tus grandes fortalezas, tus áreas de oportunidad? ¿Cuáles son esos hilos que te atan? Pero también, ¿cuáles son esas áreas de tu vida en donde estás libre? Y en donde tienes la posibilidad de salir a explorar y potenciar y convertirte en tu mejor versión, porque no estás amarrado al 100, o sea, hay áreas que ya estás dominando y que ya estás haciendo bien. Entonces, uno es ese, y el otro pues es toda esta reconexión entonces con eso que te encuentras. Entonces, para mí primero es descubrir y después es conectar o reconectar con eso que encontraste. Y bueno, y de repente resulta que te encanta lo que viste y de repente resulta que te asusta lo que viste, pero pues ok, ¿qué hago con esto que descubrí? ¿Y cómo reconecto con lo que quiero ser, con la posibilidad? Y luego, para mí ya es, una vez ya descubrí, reconecté, entonces es cómo salgo a sumar. ¿Cómo salgo a contribuir desde un lugar diferente? ¿Cómo ayudo a otros en su despertar? ¿Cómo sumo para que otros ordenen, ¿verdad? sus hilos, para que otros rompan con sus bloqueos y sus ataduras? Entonces, para mí es como esos 3 grandes momentos, no sé. Sí, yo conecto mucho con el proceso entero que tiene que ver con el proceso de tejer, como tú decías, y con este último, principalmente por nuestro rol como coaches, como consultores organizacionales, y cómo los líderes con los que nosotros trabajamos hoy, con los líderes que conocemos, los acompañamos a todos los retos y desafíos que implica conectar con el otro y que implica ayudar al otro a empezar su propio recorrido de descascar la cebolla o de empezar a hilvanar el hilo, ¿verdad? Porque cuántos líderes, cuántos dueños de empresas, cuántos padres, ¿verdad? Cuántos líderes de proyectos, de país, social, político, etcétera, tienen esta gran responsabilidad de cómo conecto con el otro, cómo lo ayudo a crecer, pero cómo crezco yo en este proceso. Conversaciones, ¿verdad? Cómo genero conversaciones de valor, cómo construyo vínculos y relaciones de confianza, cómo entro a las relaciones sabiendo que, esta es mi mirada, ¿verdad? Cómo entro a una relación sabiendo que esa relación nunca se trata del otro, siempre se trata de que el otro está así con el espejo mostrándome quién soy yo, cómo actúo, cómo me relaciono. Y a mí esos son los temas que me encantaría poder traer a nuestras conversaciones. Sí, hace un par de días que todavía platicamos sobre eso, cuando preguntábamos y decíamos, bueno, ¿qué más va a haber? No sé por qué se me vino el tema y veíamos si esto iba a ser algo muy ontológico, creo fue que lo trajo, o organizacional. Y para mí la conexión fue el hecho de que antes de ser empresarios, profesionales, etcétera, somos seres humanos, ¿no? Y no nos damos esa oportunidad de humanizarnos. Entonces, cuando platicábamos la importancia de humanizar al empresario, humanizar al profesional, realmente también estar conscientes que hay algo más antes que mi rol como director ejecutivo, mi rol como coach, mi rol como consultor, mi rol como gerente de operaciones. O sea, hay tantos roles en una sola persona, pero muchas veces olvidamos que también somos seres humanos, ¿verdad? Entonces nos cargamos de tanta cosa que efectivamente nos pega, nos abruma y dejamos de ser integrales, ¿no? Entonces olvidamos por algún momento que hay algo mucho más fuerte, que es la importancia de nosotros mismos, ¿verdad? Y abriendo un poco, creo que los 3 tuvimos una fuerte lección este año en ese tema y un bonito recordatorio. Más de una. ¿Verdad? Pero son recordatorios, ¿no? Claro. De que efectivamente hay algo mucho más importante que un rol, que un título o como nos querramos llamar. Y ese tipo de temas creo que hay mucha necesidad que nosotros podamos compartir cómo inclusive hemos logrado superar estos temas, la importancia de poder vaciar, de poder compartir, de poder drenar de cierta forma. Y creo que otro tema que a mí me encantaría es el tema de que nada tiene por qué ser personal. Hace poco tuvimos una conversación muy interesante con Mel sobre ciertas cosas
todavía falta la versión 2.0 de esa conversación, pero son conversaciones bastante enriquecedoras que efectivamente ayudan, nutren y damos muchas veces por sentado que lo sabemos todo, y no queremos tener esas conversaciones que nos pueden hacer crecer o que nos pueden hacer reflexionar. Inclusive cuando coacheo, cuando damos conferencias, yo personalmente digo que el lugar más difícil donde uno puede estar es adentro de uno mismo. Claro. Y es el lugar más solo, el lugar más oscuro podría ser. Y obviamente, ¿quién va a querer estar en un lugar así? O muchas veces desconocido también. Total. Exactamente. Yo tenía un amigo, ustedes me han oído hablar mucho de él, de estos coaches argentinos, y les decía, con otras palabras argentinas, ¿verdad? Pero decía, ¿cómo es posible que el hombre ya fue a la luna, pero no se atreve a entrar en su corazón, ¿verdad? O sea, nos vamos a buscar estos mega viajes hacia afuera, y cuando nos echamos el clavado y el viaje hacia adentro, porque da mucho miedo, porque se requiere mucho coraje, mucha valentía y además mucha responsabilidad cuando te echas el viaje hacia adentro, porque sabes que ya no hay culpas que echar hacia afuera. Y porque ya no puedes dejar de ver lo que viste. Y porque ya no te puedes hacer el loco. Ya no te puedes hacer el loco, sí. O sea, ya, ya te podés, tiraste el clavado, pero ya a otro estuvo, costo. Pues, claro. O sea, es así como, bueno. ¿Saben a dónde me fui yo cuando oí el nombre del podcast y la idea? Me fui, bueno, tal vez la metáfora me da hasta risa, pero me fui a que esto es un camino para despertar. Para mí la conciencia es un despertar. Y me puse a pensar un poco en esto y cómo realmente hay diferentes también niveles y profundidades en el sueño. Esto fue una noche de insomnio, así que perdón por la metáfora. Que nos hemos echado varios viajes de insomnio, pero el tema es que yo decía, bueno, a veces hay gente que está totalmente catatónica, o sea, sonámbula, ¿verdad? La marioneta. Y dormida. Hay gente que tal vez en algunas, y bueno, y también puedes estar dormido en algunas cosas y despierto en otras, pero me fui a esta metáfora de estás a veces dormido, y qué diferencia hace que empieces a despertar, ¿verdad? Que empieces a tomar conciencia, pues no solo de tus acciones, ¿verdad? De tu motricidad, de tu cuerpo, pero también de tus pensamientos, de tus emociones. Y entonces pensaba, qué importante es este despertar, porque si tú andas por el mundo dormido, tú eres una mamá dormida, tú eres un papá dormido, guiando a otro niño, que puede que esté más dormido que tú o más despierto, pero igual, ¿cuál es la responsabilidad de liderar en un estado de somnolencia, verdad? O sea, y entonces me fui a pensar, hay organizaciones dormidas también. Sí, claro. Total. Hay países que están dormidos, total. Hay sociedades que están dormidas. Entonces, no se trata solo de decir así, pues es que pues, yo no entro porque qué pereza o porque qué miedo entrar a hacer el viaje, a descubrirme y a trabajarme. Hay una responsabilidad colectiva hacia afuera porque tú no puedes manejar dormido, por ejemplo. Total. Sí, ahí me fui exacto yo. O sea, imagínate que es responsable agarrar el vehículo y salir, ¿verdad? Dormido, o sea, ¿qué consecuencias tiene eso? Lo mismo pasa con una organización. Entonces, para mí este podcast también tiene que ver con cómo ayudamos a crear organizaciones, sociedades, familias despiertas. De acuerdo, me encanta, me encanta. Y hablemos un poquito porque obviamente para generar una sociedad despierta, una organización, un equipo, una familia, tuviste que haber despertado. Claro. ¿Cómo fueron esos despertares o esos momentos ya hablamos que es un proceso, pero cómo inician nuestros procesos de autodescubrimiento, ¿verdad? Como la Matrix, de ir para el otro lado, de ganar estos lentes y ver que de pronto todo se ve de una manera diferente? ¿Cómo fue para ustedes? Wow, qué buena pregunta, la verdad. Y es una pregunta y que en mi caso puede sonar muy común, pero creo que el tema para mí fue ya no había más vacío en el cual caer. Ya estaba viendo para arriba, ya no había más a dónde seguirme hundiendo, por ponerlo así, como bien dice, como tocar fondo, ¿no? Y pues,
no había otra salida más que empezarme a cuestionar. Bueno, no, en vez de preguntarme qué hicieron para que yo terminara acá, fue el qué hice yo para terminar donde estoy, ¿no? Pero esa es una pregunta ya súper consciente. Súper tema, sí, claro. Pero empieza un tema de irse preguntando y de ir superando el tema de por qué voy a culpar a los demás, que son etapas, ¿no? Es donde uno pasa y usualmente empieza uno a echarle la culpa a todos los demás, ¿no? O sea, es precisamente conectando con el nombre. No estoy consciente de qué hilos son los que tengo que mover para salir de aquí. No estoy consciente de qué hilos tengo. Al final de cuentas, en mi caso, fue un tema de ya estar solo en un lugar. Y el silencio, la cantidad de conversaciones que yo llegué a tener conmigo mismo fueron sumamente fuertes y no fue un tema de una conversación. Estamos hablando de que hay que tener días para que esto pase, ¿no? O sea, no es un tema de algo que pasa de la noche a la mañana. Pues obviamente entre ese silencio, esas interrogaciones, esos castigos, esas culpabilidades y esas preguntas de también qué hubiera pasado si mejor no hubiera hecho esto. Hay mucho tema y yo personalmente creo que di el paso donde yo ya no quiero esto para mi vida personalmente. Y no empieza con preguntarme qué es lo que quiero, sino empieza con qué es lo que no quiero. ¿Qué es lo que no quiero? ¿Qué es lo que no quiero? ¿Verdad? O sea, no es precisamente, creo que ahí es donde empieza ese nivel de conciencia. Es decir, bueno, yo ya no quiero esto, no lo quiero, no lo deseo. Y luego viene el cambio de mindset, el cambio de actitud, los ajustes que tienen que haber. Pero esa conciencia de, bueno, ya no quiero esto, lo he tenido durante mucho tiempo, ha estado acompañándome durante tantos, son zonas de confort, le podríamos llamar en muchos aspectos, etcétera. Para mí ahí es donde empieza realmente este interés de transformación. Y curiosamente, pues, el tema de transformación a mí me apasiona, pero es mucho más fácil transformar a alguien más, transformar organizaciones, que transformarse uno mismo. Y creo que esa fase de empezarse a cuestionar uno mismo es tal vez para mí fue el primer paso donde dije, bueno, voy hacia algo más. Lo que interpreto de lo que escucho o con lo que resoné es como con una renuncia, ¿verdad? O sea, me rindo. Total. Me rindo a todo y aquí hay algo que muere. Completo. Y me encanta el tal vez renuncia. Hasta me imaginé cuando llegué renuncia, regresé al programa aquel de Trump cuando le decía a todos como you're fired. O sea, ese tema de adiós, ¿va? O sea, aprendiz. Como que sí, y uno tomar ese tema de bueno, adiós, pues, o sea, estás despedido y ese ownership de bueno, yo tomé la decisión, entonces sí, le pegó. Como rendirse. Total. ¿Verdad? O sea, me rindo ahí. Y acá seguir peleando no puedo más. No. Okay. O cambiamos de herramientas o algo, pues, o cambiamos de armas. O de personaje, de repente. De personaje, total. Es que sí, o sea, puede ser eso. Tal vez el arma, la forma, el método que estoy utilizando. Claro. Es esta frase de Viktor Frankl que a mí me encanta, ¿verdad? Y es, o sea, cuando estás en una situación que no puedes cambiar y de la que no te puedes salir, lo único que te queda es cambiarte a ti mismo. Claro. Exacto. Sí. Exactamente, sí. ¿Y tú? Bueno, yo sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Dale. Lista. No, bueno, yo creo que muchas cosas me han ido hilvanando. Yo, como decía, es un proceso y yo creo que uno aprende a tortazo limpio, ¿verdad? Y yo he tenido eventos, situaciones a nivel personal y laboral que han sido determinantes, pero creo que el verdadero turnaround o el verdadero cambio
conmigo personalmente, porque yo sí soy fiel creyente de que la lección se te repite si tú no la aprendes. Te va hablando Sí, más te va. alto. Y te Total. va hablando más alto y más fuerte y te pega por otros lados. Y yo soy un poquito necia con las lecciones. Entonces a mí me ha costado unas buenas revolcadas que me ha dado la vida. Pero creo que la última, o la que fue como el punto de palanca para mí, fue el proceso de enfermedad que yo viví. En donde a los 38 años yo me veo con la enfermedad de mi abuela materna, que es una artritis degenerativa. Y eso fue lo que me hizo parar. Entonces, además de la renuncia, que sí hay mucho de soltar, yo creo que la pausa para mí ha sido súper importante. Porque mi manera de resolver las lecciones siempre ha sido salir a hacer. Siempre ha sido accionar. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo lo resuelvo? Porque este es el pensamiento, ¿verdad? Y el pensamiento es, tú lo tienes que poder resolver y tú puedes con esto. Entonces, frente a una crisis de salud, siendo tan joven, con niños tan chiquitos, te das cuenta de que tú no estás en control. Tú no estás moviendo la cruceta. Y entonces dices, bueno, pero ¿y entonces qué hago? Y la tendencia, ¿verdad?, es a salir en automático, a resolver y a querer accionar. Entonces, ¿qué doctor tiene que verme? ¿Qué medicina tengo que tomar? ¿Qué dieta tengo que seguir? ¿Qué libro tengo que leer? Porque yo soy de leer, todo lo quiero resolver leyendo. Y para mí, entonces, este despertar tiene que ver con que no tienes que hacer. Simplemente tienes que darte el permiso de ser y de habitarte y de estar y de verte y de soltar. Y para mí esa ha sido como la lección más grande, que hay cosas que, aunque tú te creas la quinta maravilla del universo y tengas toda la formación y las maestrías y los conocimientos, aquí no había coaching que me valiera, aquí no había asesoría que fuera importante, aquí era, o sea, era un tema de aceptar, de soltar, de pausar y también de salir a ver yo qué rol jugaba en este proceso, porque a veces es muy fácil salir a resolver, a aconsejar, como decía Cris, pero este proceso era de no, a ver, mírate tú cómo has contribuido a esto, Claro. ¿de qué te haces responsable tú? Y bueno, y hacer las paces con la posibilidad de que puede que haciendo todo lo que quieres hacer igual no te cures. No fue mi caso, Claro. gracias a Dios. Pero sí fue algo que me marcó mucho porque es como darte cuenta de un sopapo, lo chiquito, lo vulnerable, lo indefenso que eres frente a otras cosas y a veces frente a tus propios pensamientos y a tus propias emociones, porque en mi caso fue mucho de lo que yo pienso, siento, digo y hago me está enfermando. Claro. Claro. Y tengo entonces, que tomar esta conciencia. Perdóname que te interrumpa en esto, porque conecté con esto cuando te oía. Y decías lo pequeño, lo vulnerable, lo indefenso que eres. Y al mismo tiempo, lo grande y lo poderoso y lo fuerte que puede ser si simplemente el hecho de pensar, sentir y hacer te puede llevar a una enfermedad que tú mismo te estás provocando. Entonces, así de poderosos también somos. También. Pero tienes que descubrir ese poder y esa grandeza. Y eso solo pasa si te atreves a habitarte. Sí. Porque entonces es ok. Yo no soy una enfermedad ni soy un diagnóstico. Yo soy muchas cosas más. Todavía recuerdo a Yoda, una mentora, la que queremos mucho, que me decía, tú eres más que una mano, tú eres más que un pie, tú eres más que una articulación. Pero cuando tú no eres consciente, tú eres tu pensamiento. Y tu pensamiento te dice, estás enfermo. Sí, y conecto y nuevamente va el poder de la mente, ¿no? Pero eso creo que es como algo que ya viene uno a darse después de atravesar por todo este
esta oscuridad, ¿no? Sí, Que al la final de noche oscura del noche desierto oscura del le desierto, llaman en terapia. total. Exacto. Claro. Sí. Entonces, desacelerar, no solo renunciar, no solo soltar, no solo despedirte. Yo me despedí también, es como, yo ya no te quiero a cargo, o sea, tú me estás enfermando a mí, eres una workaholic que trabaja 70 veces más de que cuando dijiste que saliste del mundo corporativo y ahora que ibas a emprender te ibas a dar tiempo de bailar salsa y no has bailado salsa desde que saliste de la empresa. Entonces, todo este tema de, bueno, me despedí, renuncié, solté, pero también desaceleré un montón y está bien. Porque para mí la conciencia no es un tema de toda velocidad. O sea, no es un tema tampoco de quererte comer el mundo a 1000 por hora. Claro, porque O sea, no es un sprint, porque no es una sprint, carrera no es una de 100 carrera metros de planos. 100 metros. O sea, entonces tiene que ver también con esta paciencia que tú te tienes que tener, con esta presencia, tiene que ver con esta compasión que te tienes que tener, porque el hecho de que tú ya lo veas no quiere decir que te lo puedas. Claro. Para total. mí, y yo siempre lo explico así en mis procesos de coaching, mira, la conciencia tiene dos caras. Una es que lo veas y otra es que te lo puedas y lo domines. Yo todavía no estoy dominando al 100 las cosas, pero ya las veo y eso hace una gran diferencia. Y se vale que te la puedas 3 días y después resbales. Y se vale que te la puedas un mes y luego vuelvas a caer. Por eso decía, es un proceso. Pero para mí tiene que ver con la pausa y tiene que ver con el habitarte y con el quedarte en lo incómodo también. Aprender a estar en lo incómodo. Sí, no salir corriendo a buscar la solución, sino quedarte en ese proceso de silencio hacia adentro, echar el viaje, el clavado hacia adentro y habitar, como tú decís, desde este lugar, no para buscar una solución, sino para buscar la comprensión, la conciencia, la expansión, el cambio de perspectiva, que por lo tanto te va a llevar a otras acciones totalmente diferentes a las acciones que hubieras podido realizar sin esa pausa y sin esa toma de conciencia. Porque sales desde otro lugar y porque tú no puedes sanar en el mismo entorno y en el mismo ambiente en el que enfermaste. Total. Tienes que salir desde eso otro es lugar. Tan cierto. Otra, tan cierto, ¿verdad? Es otra frase, es de Einstein, ¿verdad? O sea, la solución no se puede generar en el mismo nivel de conciencia que se generó el problema. Sí, eso es demasiado cierto. Entonces es una limpia. Y eso es, ya viene otra parte tan difícil. Sí, viene, pero la chica, sí. ¿Verdad? Como el brujo de Boca del Monte o algo así, ¿verdad? Pero sí, o sea, está todo. Pero, ¿y a usted, Mel, qué? Yo creo que igual, ¿verdad? Para mí es un proceso y son ciclos. Y yo, pues obviamente hasta el logo de Matrística empezó siendo una espiral, ahora es como el ripple effect, pero para mí es como una espiral, ¿verdad? Entonces ya pasaste a veces por el mismo lugar, pero no es el mismo lugar, ni ya eres la misma persona, etc. Entonces yo veo como varios momentos que me han marcado, ¿verdad? Creo que el primero es pues pensar que estudié psicología porque ya había como esta curiosidad, claro, como ¿verdad? Esta postura exploradora de yo sé que hay más y yo quiero entender y quiero saber y quiero explorar qué es eso más que hay. Pero la verdad es que tampoco me dio tantas respuestas la psicología, debo decirlo, ¿sí? Y luego pienso cuando nosotros hablamos de los procesos de gestión del cambio en las empresas y invitamos a la gente a hacer este ejercicio de pensar en los cambios que te trajo la vida, pensar en los cambios que te impusieron otros y pensar en los cambios que te provocaste tú mismo. Claro. Y yo generalmente soy la que se provoca sus propios cambios y sus propias crisis y sus propios momentos. Entonces yo creo que para mí un momento clave fue la decisión de irme a vivir y trabajar fuera. Sí pienso que en los primeros 24 años de mi vida que estuve aquí en Guate, estaba todavía muy amarrada a muchos hilos que yo no manejaba, ¿verdad? Que no eran míos, que ni siquiera estaba consciente de que existían esos hilos, ¿verdad? O sea, iba por la vida como marioneta sin saber que era una marioneta, porque hay que decirlo, ¿verdad? O sea, vamos por la vida sin saber que somos marionetas. Y llego a Brasil y fue un cambio de contexto, un cambio de realidad, completamente sola, porque yo me fui con 24 años, salí de la casa de mi mamá, de mi relación con Mario, del trabajo que conocía, las amigas que conocía, etcétera, y de repente me veo en esta inmensidad
en Sao Paulo, sin hablar el idioma, en un cuarto de hotel, y fue como, pero ¿y a mí quién me manda a hacer estas locuras? ¿Por qué acepto venirme a trabajar acá a un lugar que me sacó completamente mi zona de confort, con gente que no conocía, en un país que no conocía, en un idioma que no conocía, sintiéndome así, chiquitita, indefensa, vulnerable, pequeña, etcétera? Y tuve la gran bendición de tener una pésima líder. Y ¿Eso ahora cómo puedo ayuda? decir... ¿Eso cómo ayuda? O sea, es A que veces no lo los agradecemos. sonámbulos son los mejores maestros. Total. O sea, nos ayuda Totalmente. tanto. Entonces, O sea, que... tuve la gran bendición de tener una líder que victimosamente, voy a decir, me hizo la vida de cuadritos. No a propósito, no porque fuera una mala persona, sino simplemente porque yo tenía expectativas, ahora, 15 años después puedo decir, porque yo tenía expectativas diferentes de esa relación. Yo era la pequeña, la indefensa, la nueva, el pollito comprado, y esperaba una líder que me cobijara, que me acompañara, que me agarrara de la mano, que me llevara, etcétera, y no sucedió. Y cuando no sucedió, me empecé a enfermar. ¿Sí? Con 24, 25 años, yo toda mi vida había sido súper sana en Guate, y estando en Brasil, en una cuestión de un año, literalmente, o sea, yo hice cortocircuito en todo. O sea, me enfermé de los ojos, me dieron infecciones de oídos, infecciones, o sea, andaba así chelosa, con los ojos horribles. Tuve un problema de dientes, perdí unas muelas, terminé con problema de hígado, de vesícula. Y probablemente hubo como un pequeño Pepe Grillo ahí que no sé de dónde vino, de la conciencia seguramente. Esta voz que me dijo, a ver, tú nunca te enfermaste en Guate. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora resulta que te estás enfermando de todo? Claro. Y entonces conecté, no sé, ¿verdad? Fue como un momento de iluminación, pero conecté con todo lo que tú estás viviendo. Ajá. Todo lo que está pasando en esta relación, todos los miedos, toda la frustración, toda la soledad que estás pasando en este momento, se está manifestando en el cuerpo. Porque no lo estás pudiendo hablar, porque no lo estás pudiendo procesar, pero de alguna forma está teniendo que salir. Y para mí ese fue como el primer momento de, ok, acá hay hilos que conectar. Porque mi emoción está saliendo en un hígado que está inflamado de la rabia que estoy sintiendo. Claro. ¿Sí? Porque mis oídos no están queriendo escuchar, porque mis ojos no están queriendo ver, porque mi garganta no está pudiendo expresar. Y fue, wow, aquí vengo a descubrir que funcionamos como seres humanos y operamos de una manera totalmente diferente. Entonces ese fue un momento. Luego el otro momento, y que ustedes lo conocen y yo lo cuento, es... De vuelta, tuve la gran bendición, creo que, no sé si mi caso es especial o no, pero yo así lo siento, tuve la gran bendición de estar en un espacio de trabajo que me obligó a ganar conciencia, que a veces pasa mucho en los ambientes organizacionales, en las empresas que están dormidas, que no te provocan la conciencia, te mantienen más sonámbulo todavía. Y yo estaba en una organización que me provocó tener que hacerme consciente porque me asignó el rol de formar líderes. Y de hacer conscientes a otros. Y de hacer conscientes a otros, porque no era formemos líderes en habilidades gerenciales. Sí, no era enséñales Excel. No, o enséñales a tomar decisiones, o enséñales a hacer una matriz de priorización, no, es enséñales a que se vean. Enséñeles a que se oigan, enséñeles a que lideren con una mano en el corazón. Y yo decía, pero yo tengo 25 años, ¿cómo le voy a enseñar eso a un hombre de 50? O, ¿verdad? Yo mido 1.60, uno que mide 1.85. ¿Cómo hago eso? Y entonces fue un proceso de, ok, esto se hace no con lo que yo sé, no con los años de la universidad, no con los libros que lea. Esto se hace con el proceso que yo haga conmigo misma. Porque si yo estoy solo hablando hacia afuera de algo que leí, pero no de algo que viví, que pasé, yo no tengo la autoridad suficiente para defender esto. Entonces fue empezar a elevar el famoso dron de antes de salir a que otros hagan esto, yo tengo que ir con mi propio dron todo el tiempo a qué estás pensando, qué estás sintiendo, por qué estás actuando, qué te está pasando, etc. Entonces ese fue el segundo. Y el tercero fue la maternidad. Claro.
O sea, mira, para mí hay un libro que me cambió la vida, que me regalaron cuando estaba embarazada de Santi, y una frase, ya vieron que yo soy muchas frases, pero una frase que decía, cuando el niño llora hay que preguntarle qué le duele a la madre. Yo dije, no puedo ser una mamá dormida, claro, criando y haciéndome cargo de este niño, porque este niño de vuelta va a ser mi espejo que me muestre qué me está pasando a mí. Entonces no es que yo no me preocupe por él, me preocupo por él, pero sé que no es en él en donde se tienen que resolver las cosas, es en mí donde yo tengo que resolver las cosas para que él esté bien. Y ese fue otro de los momentos de conciencia. Qué genial, qué genial. Y a mí me gustan las tres. Bueno, primero me identifiqué muchísimo con eso de la mala líder, o sea... Que yo tuve un flashback y me fui directo al 2012. Sí. Hace algunos años al 2012. Dije yo, bueno, noviembre de 2012, Banco Agromercantil. Te visualicé, pero ahí estamos. Listo, ¿verdad? Pero él es auténtico, se vale. Sí, súper. Entonces conecté muchísimo. Con dedicatoria, con dedicatoria. Sí, aquí, mala líder. Y de verdad, el flash forward, ¿verdad? Y ahora, ok, gracias. O sea, de verdad, que si no hubieran pasado muchas cosas, sí, incluyendo mis hijas. Sí. Dos, me encanta el tema del cuestionamiento de cómo, siendo tan jóvenes, que a veces nos preguntan, ¿verdad? Pero ¿y qué van a saber ustedes si son tan jóvenes? No han liderado organizaciones de no sé cuántos millones, etcétera. Pero hay ciertas habilidades, y ahí es donde íbamos con el tema de humanizar empresarios, pero hay ciertas habilidades humanas que de por naturaleza debiésemos de tener y tenemos fácil acceso a y no las utilizamos. Utilizamos una muy fuerte de los tres, que es empatía, ¿no? O sea, el tema de la empatía, el cómo simple y sencillamente ser empático con una necesidad. Yo creo que no hay maestría, doctorado ni experiencia que se necesite para ese tipo de cosas. Pero yo escuchándolo, Cris, ¿sabe con qué conecto? Con que para mí la conciencia no tiene jerarquía y tampoco tiene edad. Aparte. O sea, para mí, digamos, mis más grandes maestros han sido mis hijos, y a veces me sorprende el nivel de conciencia que tienen sobre cosas que yo todavía no he visto. Sí, es cierto. ¿Verdad? Y a veces me hacen preguntas que me sacuden y me dejan pensando... O te muestran tu incoherencia, ¿verdad? Me estás pidiendo eso, pero no lo estás haciendo. Pero tú no lo estás viviendo, correcto. Entonces... Esa es la que más duele. Esa duele. Duele, ajá. Pero entonces es esto de, bueno, a veces no tiene que ver la organización en la que has trabajado, la formación que tienes, porque incluso en nuestra área es como, otro psicólogo. Sí, sí, total. Sí, me estás psicoanalizando. No va por ahí. O sea, no te estoy psicoanalizando. Te estoy trayendo una pregunta para que te mires. Uh-huh. Te estoy invitando a que te la respondas tú. No te estoy dando la respuesta. Uh-huh. Entonces, para mí no tiene que ver con la edad ni con la jerarquía, porque yo también en algún momento trabajaba con una persona que me decía, es que yo no entiendo por qué tú y yo ganamos lo mismo. Y yo no entiendo por qué tú y yo tenemos la misma banda salarial. Y yo no entiendo por qué yo, siendo la profesional y teniendo la trayectoria que tengo, estoy en el mismo rango que tú. Y yo no entiendo. Y al final yo la veía y lo que le dije fue, y yo no entiendo por qué tú te haces todas esas preguntas y te gastas tanta energía en respondértelas. Y por qué no simplemente trabajas, vives y disfrutas y agradeces el milagro que es tener el trabajo que tenemos. Y a veces es esto, ¿verdad? O sea, estás tan preocupado por la forma, estás tan preocupado por lo que otros van a decir, ¿verdad? Por las cosas. O segmentando quién sí tiene el nivel para ser tu maestro y enseñarte algo y quién no. Y quién no. ¿Verdad? Y nosotros en coaching igual decimos, o sea, no hay coachee. No hay coach si no hay coachee. Claro. De la misma forma, no hay maestro si no hay alumno. Entonces no tiene que ver con esta persona tiene la edad o la jerarquía para enseñarme, sino yo voy por la vida como un aprendiz, como un curioso, como un explorador del mundo y de mí, o voy creyendo que yo soy el maestro que se las puede y se las sabe todas. Claro. Y en todo momento, pues hay que estar aprendiendo. A mí eso sí me encanta y me nutre un montón. A veces, obviamente, la verbalización es muy diferente, ¿verdad? Pero es efectivamente son temas de aprendizaje
que marcan y vale la pena también ver. Y regresando al tema, eso es, de todo aprendemos, ¿no? De todo y de todo todos. aprendemos y de todos. Y ahí es donde conecto con otro tema que creo yo que va a valer mucho la pena de lo que hablemos, que tal vez mucha de la etapa en la que nosotros hemos estado trabajando es ya pasar a la etapa del agradecimiento, ¿no? O sea, el vivir a través del tema del agradecimiento e invitar a todos a que todo esto es una fase, ¿verdad? No es, digamos que es un roadmap al final de cuentas, ¿verdad? Y es tema de paciencia y es tema de irlo haciendo poco a poco, ¿verdad? Es tema de ir celebrando, de ir dándonos esa palmadita en la espalda para que definitivamente vayamos progresando. Yo en la etapa en la que estoy creo que es maravillosa. Y el último, regresando a lo de Mel, el tema de los niños, y usted lo mencionaba, creo que es maravilloso lo que pueden llegar a enseñar. Pero no me había puesto a pensar en algo que usted trajo a la mesa ahorita, y el tema de qué tengo que resolver yo, qué está pasando a través de ellos, claro, ¿no? O sea, y me hace una invitación súper interesante a llegar como padre a cuestionarme, bueno, a ver qué está pasando. Ahorita estoy teniendo a mi pre-teenager ahí de 8 años, ¿verdad? Donde digo yo, ¿qué está pasando? O sea, así como digo yo, wow, que ¿no? tenga 12. Claro, entonces es como, pero ya también es una muy bonita... y eso que yo me considero un papá extremadamente presente, creo que eso es una de las cosas que sí voy por la vida diciendo, pero también puede ser algo que yo no esté viendo. Claro, sí. Y nuevamente la conciencia también puede aparecer en formas como la que acaba de aparecer ahorita, es a través del comentario, la pregunta o algo que alguien trae a la mesa que lo hace a uno reflexionar y llegar a ese punto de poder también concientizar a través del comentario a alguien más. Creo que es bien, bien interesante. Así que yo me voy con esa tarea, por lo menos, para ir viendo qué puedo ir también yo resolviendo, qué necesidad hay. Me voy a echar así un mega viaje con esto ahorita que usted decía, y de vuelta conectándolo con los hilos, ¿verdad? Porque estos hilos, en el caso de la familia, ¿verdad? Del transgeneracional, o sea, cargamos los hilos de nuestros papás y los de nuestros abuelos y los de los bisabuelos y todo eso nos mueve. Claro. Y cargamos los hilos de la sociedad y de nuestra educación y de la religión y de los dogmas y de los miedos y etcétera, etcétera. Total. Y todos esos hilos son los que nos mueven. Mueven. Sí. Bueno, tenemos que ir cerrando, pero hay una cosita más y es... ¿por qué nos deberían seguir escuchando? ¿Por qué deberían ponernos en sus favoritos? ¿Cuál es la invitación, la propuesta? Ya nos censaron, ¿verdad? Ya más o menos cacharon por dónde va nuestra reflexión, nuestros viajes, nuestras conversaciones, pero ¿qué tenemos para ofrecer? Creo que primero la desnudez, la sinceridad con la que se platican los temas, ¿verdad? Y el que son temas vivenciales, no son temas hipotéticos, no son temas teóricos, sino traemos a la mesa lo que nos ha pasado, lo que vemos en el mundo, los retos, ¿verdad? Que cada uno de nosotros hemos superado de cierta forma, en múltiples formas de verbalizarlo, de narrarlo. Creo que ahí nos vamos a ir dando cuenta mucho de cómo es. Y porque va a ser algo bien diferente. Realmente también no solo es el tema de nosotros tres conversando, sino también queremos traer personas que se identifiquen con esta forma, que quieran también contar su historia, que tengan ese aporte, que han pasado por situaciones muy similares o que definitivamente conecten con este tema de los hilos o no, ¿verdad? Simple y sencillamente personas genuinas que también quieran llevar un mensaje a otros seres humanos que vayan a aportar a sus vidas. Entonces creo que planeamos hacerlo muy dinámico, planeamos hacerlo muy interactivo, conversaciones desde diferentes puntos de vista, que creo que eso también es interesante, ¿no? O sea, y que queremos invitar a que haya una reflexión al finalizar de cada uno de los capítulos, episodios, y
pues también escuchar de qué temas podrían ser interesantes para poder dialogar, ¿no? Yo creo que nos tienes que escuchar porque te lo debes. Y te debes dar la oportunidad. Yo creo que nunca nadie se arrepiente de ser valiente. De acuerdo. Y yo creo que es un regalo y que te puedas dar la oportunidad de mirarte, explorarte, esculcarte desde otras herramientas, desde otras historias. Cuando escuchaba a Chris, conectaba con esto de te estamos prestando nuestro pellejo para que literalmente aprendas de él, ¿verdad? Porque Total. creo que tenemos la bendición y la enorme posibilidad de aprender en pellejo ajeno. Y yo creo que este es un espacio para ti. Y yo creo que la Navidad se acerca. Yo creo que mereces regalarte esta oportunidad de descubrirte. Y estoy segura que te vas a sorprender si te das este espacio y esta oportunidad. Me encanta presentarlo como un regalo, ¿verdad? Como un regalo que nos hacemos porque nos damos pocos regalos Claro. nosotros a nosotros mismos. Yo tal vez cerraría con esta idea de mi parte, sumando a las que ustedes ya trajeron, y es, yo sí creo que necesitamos más líderes inspiradores en el mundo de las organizaciones, en el mundo educativo, en el mundo político, en el mundo social, pero creo que ser un líder inspirador no es algo que se aprende, no es algo que se ensaya, creo que es algo que sale por los poros. Se descubre. Se descubre y yo creo que es algo que se emana, porque cuando tú estás inspirado, porque cuando tú tocas tu propia música, porque cuando tú cortas los hilos y bailas a tu ritmo y piensas a tu forma y conectas con tus emociones, con tus valores, con tus sueños, con la posibilidad de ser pequeño e indefenso, pero ser gigante y poderoso, tú te autoinspiras. Y para mí la única forma de inspirar a otros es cuando tú ya estás inspirado, ¿verdad? Para mí la inspiración es algo contagioso. Sí. Entonces no hay forma de Fingirlo. Ni de ponérselo encima. Es algo que Ni de desde imitarlo. adentro, ni de imitarlo. Es algo que no va de afuera hacia adentro, es algo que se emana de adentro hacia afuera. Entonces, ojalá que pueda ser un espacio para que estos 3 ratones, estos 3 coaches, estos 3 amigos, estos 3 seres humanos, exploradores, curiosos, viajeros, Mosqueteros. de sus procesos, estos 3 mosqueteros, ¿verdad? Estos Y 3... por ahí anda D'Artagnan. estos 3 pensadores, curiosos, etcétera, autoinspirados, te sirvan de inspiración. Así que gracias.